dándote gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Gracias, Padre, porque nos permitiste estar aquí, Señor, y poder atender a tu palabra. Podemos decirte, Señor, muchas gracias. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Padre, porque tú nos has traído en este momento. Ponemos nuestros oídos, mi Dios, atentos a tu palabra, y pidiéndote, Espíritu Santo, que seas tú el que tomes el control, en el nombre de Jesús. Amén. Si me mira un poco nerviosa es porque estoy nerviosa, porque estar aquí es delicado. Amén. Entonces, como es un tiempo familiar, el servicio, el Señor puso en mi corazón que nosotros debemos de cuidar nuestro hogar. Y así como nosotros cuidamos en nuestro jardín, yo no sé cuántos tienen jardín, pero los que tienen jardín saben que para cuidar, imaginemos un limonal, usted lo tiene que cuidar, lo tiene que abonar, lo tiene que limpiar, lo tiene que podar, tiene que ver si cómo está el fruto, en qué momento va a arrancar el fruto. Pues así es como nosotros tenemos que cuidar a nuestra familia. Entonces, no me dijeron qué tengo que apachar aquí para pasar las diapositivas. ¿Solo lo muevo? Si me ayuda o me ayuda mi esposo. Ahí está. El cuidado de nuestro hogar, haciendo nuestro trabajo. Como esposos, como hijos, en el hogar tenemos trabajos, tenemos funciones en la cual debemos de hacer. Amén. Y quiero que me acompañe a Proverbios 1:8, donde dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Y cuando dice instrucción, en la palabra, en el hebreo 41:48 es reprensión, advertencia, instrucción, corrección, corregir, disciplina, doctrina. Entonces miramos que la función del papá, cuando dice que el padre da instrucción, es que el padre da disciplina. Yo no sé si a ustedes le pasa, pero a veces nosotros como mamá le decimos a nuestros hijos: estate quieto o te voy a pegar, estate quieto o te voy a pegar. Pero el papá solo le dice: bueno. ¿Y qué hace el niño? Se queda quieto, ¿sí o no? Ahora vamos y dice también: y no abandones la enseñanza de tu madre. Eso enseñanza lo encontramos en el Hebreo 84:51, que dice la Torá, preceptos, estatutos, el Pentateuco, el derecho, dirección, enseñanza legal. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que nosotros como madres, nuestra responsabilidad y nuestro trabajo es enseñarle a nuestros hijos. Ese es nuestro deber. Nuestro deber no es ir a trabajar afuera. Nuestro trabajo es con nuestros niños. Cuando dice enseñar legal, nosotros como mamá, yo no sé, pero hay algunos niños que les doy tutoría. Y cuando le digo: mira, mi amor, así no se hace la A. Y ya son niños de cuarto, quinto, primaria. ¿Y eso qué quiere decir? Que no estuvo una mamá en decirle: mira, así no se hace la A. La A se hace así. Se regresa y lo sacas. ¿Por qué? Porque ese es un deber de la madre. Leía yo que de los 0 a 5 años, los niños tienen una capacidad de aprender. Y esa capacidad de aprender, el Señor nos dio la capacidad de enseñar. Amén. Entonces, ahorita vamos a ver algunas responsabilidades. Ahorita vamos a ver la responsabilidad del esposo.
Y una de las responsabilidades del esposo es formar. Él es el que forma a la esposa, forma a los hijos. Pero primero él tiene que ser formado. Tiene que ser un hombre bajo autoridad. Amén. Amén. Entonces, en Proverbios 1:8 lo volví a poner porque dice instrucción. Cuando dice instrucción, el padre también tiene padre espiritual. Y los niños y los hijos aprenden con el ejemplo. Si usted como papá, cuando lo disciplina su padre espiritual, usted acepta la corrección, sus hijos están aprendiendo. Sus hijos dicen, si mi papá recibió esa corrección porque no estamos haciendo algo bien, cuando mi papá me corrija a mí, aunque duela, voy a corregir lo que tengo que corregir. Amén. En Proverbios 26 dice, muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Esa palabra lealtad lo busqué y significa respeto, fidelidad, principios morales. Cuando es respeto y fidelidad, nos han enseñado muchas formas de la fidelidad. La fidelidad en la casa, la fidelidad de los nuestros, el ser fiel en nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Cuando usted es fiel en eso, el Señor va a proveer para su casa. Y aún cuando a veces no lo hacemos, el Señor en su gran misericordia y en su gran amor nos provee. ¿Sí o no? Su mano siempre está extendida. Su mano siempre llena de misericordia nos da lo necesario. Y en el versículo 7 dice, el justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. Y en 1 Timoteo 5:8 dice, pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Tú como esposo tienes solvencia. Tú como padre tienes solvencia para decir, mira hijo, sé obediente. Tienes solvencia para decir, porque yo soy obediente también. A veces les pedimos a nuestros hijos que hagan cosas que a veces como padres no hacemos. A veces le decimos, pone atención en la clase. Y a veces no ponemos atención acá. O a veces nos dice, pero ¿por qué no lees bien? Y a veces nos mandan mensajes que a veces no leemos bien nosotros. El seguir las instrucciones es algo bien delicado. Y cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, seguí instrucciones, primero deberíamos de revisarnos como padres. Si nosotros estamos viendo, o sea, recibiendo bien la instrucción. ¿Cómo es la palabra? Instrucción. Ya se me están notando mal los nervios. Amén. Pasemos a la responsabilidad de la esposa. En Proverbios 31:10 dice, mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. Cuando dice mujer hacendosa, es una mujer que que trabaja en su casa, que es diligente. Pero más que eso, hermana y hermano, es que le enseña a los suyos. Le enseña a su niña, le enseña a su niño. Aquí están los prejos. Mi hija, venga, le voy a enseñar a lavar los trastes. Porque un día va a llegar a una casa y usted va a decir, ¿le puedo ayudar? Y usted lave los trastos y huela feo. ¿Pero dónde lo tuvo que aprender? En la casa. Los varones pueden hacer sus camas. Pero ¿quién le enseña? Es la mamá. Pero ¿qué pasa? A veces le decimos, hija, hacete el arroz. Ya tiene 13, 14 años y la hija no sabe hacer el arroz.
¿Pero por qué fue? Porque no vino una mamá y le dijo, mira mi amor, el cuchillo se tiene que agarrar de esta forma. Se le echa zanahoria, chile pimiento, cebolla, papa y con mantequilla y sal. ¿En qué tiempo se le tiene que echar el agua? Cuando se consuma usted le tiene que echar otro poquito. Pero se aprende en la casa. Es la responsabilidad de uno como mamá enseñarlo. Amén. Si no, cuando se case, ¿cómo le va a hacer el arroz al esposo? Bueno, en Proverbios 31:11 dice, en ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancia. Cuando dice en ella confía el corazón del marido, es porque el esposo la tuvo que formar. Pero ahí miramos dos formas. Cuando uno como esposa se quiere dejar formar y a veces como esposa no nos queremos dejar formar. Nosotros tenemos que aprender a dejarnos formar. Para cuando nuestros esposos digan, mira, este es el presupuesto. No nos podemos pasar de este presupuesto. El esposo le da el dinero y él confía que usted va a hacer lo que hablaron. Pero eso es de la mujer virtuosa y eso es una de las responsabilidades como esposa. Y cuando usted lo hace y yo lo hago, nuestros hijos lo miran. Amén. En el 12 dice, ella le trae bien y no el mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. Me llamaba mucho la atención cuando dice busca lana y lino. Ella procura que estén bien vestidos, bien planchados, porque yo le digo a mi esposo, porque a veces dice, no, esta camisa así de arrugada me la voy a llevar, y yo le digo, no van a hablar de vos, van a hablar de mí. Pero entonces hasta en esas cosas debemos de cuidar, que ellos estén presentables. Amén. Dice, también se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tareas a sus doncellas. Esto me llamó bastante la atención, hermanas, porque la mayoría de mujeres ahora han cambiado el papel, porque hay mujeres que se van a trabajar, porque de una u otra situación tiene que salir a trabajar, pero se olvidan de que su trabajo es en su casa. ¿Quién va a darles el alimento a sus hijos? ¿Quién va a ver si en su lonchera va a llevar cosas saludables? No yendo tan lejos, en sala cuna o en el área de niños, ¿cómo está la lonchera que usted le trajo a su hijo? Le metió panitos con queso crema, con jamón, le mandó su frutita, un pedazo de gelatina, agua pura, o le compró una galleta y un jugo. Si amachuqué algún callo, perdóneme. Pero debemos de aprender, porque esta es nuestra labor, hermanas. Dios te va a pedir cuentas de tu viña, y de tu viña son tus hijos. Esa es tu viña, ellos, Dios te va a pedir cuentas. Si le enseñaste la Torah, la palabra de Dios, si le enseñaste, porque en la casa es donde uno aprende el decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, con permiso, por favor, gracias. No es en la escuela, es en la casa. ¿Y quién tiene que hacer esa labor? La mamá. Amén. Sigamos. Y dice, fuerza y dignidad son sus vestiduras y sonríe al futuro. Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Me llamó bastante la atención que dice que sonríe al futuro. Cuando le sonríe al futuro es si estamos pasando tal vez una situación difícil, pero yo sé dónde está mi confianza.
Y yo sé que mi esposo también tiene la confianza de aquel que nos ha redimido. Amén. Y dice, y vigila la marcha de su casa. Usted, hermana, perdone que me refiera ahorita en este momento a usted, pero usted tiene que saber el caminar de su casa. Usted tiene que saber cuando a veces decimos, sí, el caminar de mi casa, sí, el caminar de tu casa es qué es lo que están viendo tus hijos en la televisión. O a veces uno, estate quieto, te voy a poner la tele, y a veces no nos sentamos con ellos a ver qué están viendo ellos. Y a veces son imágenes que ellos no tienen que ver. Ahora con el teléfono, que es tan fácil que ellos se puedan contaminar. Y eso es el caminar de nuestra casa. Tenemos que saber qué es lo que están viendo nuestros hijos. Amén. Esto es un trabajo en equipo, hermano. Y dice en Mateo 19:5, y añadió, por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este trabajo en equipo es que cuando ya están en un mismo sentir. Les voy a explicar más adelante que tenemos que espigar en un campo. Y tenemos que observar el campo. ¿Qué campo tenemos? ¿Qué campo vamos a recoger espigas? Y vamos a llevarle comida a nuestra familia. Amén. Entonces, pero tiene que ser un trabajo en equipo. En Proverbios 31:16 dice, evalúa un campo y lo compra. Con sus ganancias planta una viña. Esto lo habla a la mujer virtuosa. Cuando dice compra un campo es que lo observa. Hace un análisis. ¿Qué campo debemos despigar? Para cuidar a nuestra familia, debemos despigar el campo de Booz. En el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 7, y dice, y ella dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y en Ruth 2:8 dice, entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con tus criadas. Y en el 22 dice, y Noemí dijo a Ruth, su nuera, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Nosotros miramos que en Booz es figura de Cristo y Noemí es figura del Espíritu Santo. ¿Y a quién le estaba hablando ahí? A la iglesia, a nosotras, a nosotros. No debemos de espigar otro campo, hermano, porque si nosotros vamos a espigar a otro campo, vamos a dañar a nuestra familia, vamos a empachar a nuestra familia. Amén. Entonces, ¿quién era Booz? Booz era el dueño del campo. Era un hombre recto, un hombre justo, un hombre en la cual redimió a Ruth. Y más adelante, ¿qué iba a ser Ruth? La dueña también de ese campo. ¿Pero por qué? Porque se dejó formar. A veces no nos gusta dejarnos formar, pero debemos dejarnos formar para poder llegar a ese campo, poder espigar en ese campo de Booz y poderle llevar alimento a nuestra familia, un alimento que no les va a dañar. Amén. ¿Qué campo no debemos de estar? El campo de Moab. Necesito que me acompañen en Ruth capítulo 1, versículo 1 y dice, aconteció que en los días en que gobernaban los jueces hubo hambre en el país y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Si este hombre era del pueblo de Belén, que Belén significa casa del pan, él no se tenía que mover, hermano. Porque las salidas fáciles no son las salidas. Cuando en el 3 dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, murieron también los 2, Malón y Kelión,
y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Yo me puse a pensar, ¿por qué ahí no sale donde que diga Noemí, mira, no nos vayamos a Moab? Si este es nuestro proceso, que tenemos que pasar de escasez, pasémoslo. Pero ella no dijo nada, se fue. ¿Y qué pasó? Murió su esposo y sus hijos. ¿Y qué es Moab? Aquí tengo el significado de Moab. Y Moab es el mundo. Lo miraba que Moab viene de los moabitas. Y es un incesto de Lot, si no estoy mal. Entonces, hermano, cuando pasemos circunstancias de escasez, y si el Señor no nos dice que nos movamos, no nos movamos. Respetemos a nuestros esposos. Pero si hay algo que a Dios no le agrada, no nos vayamos. Porque a veces los problemas que hay en los hogares es en lo económico. Por tomar una mala decisión. Y se mueren nuestros esposos, nuestros hijos. Y si fuera al revés, imagínense que la esposa le diga, mira, todos tienen una tele pantalla plana y nosotros no lo tenemos. Y le diga, mira, yo la quiero, porque yo quiero ver ahí mis series. Y lo ponga a buscar préstamos o saque la televisión en cuotas, pero si no le alcanza, hermano. Después le va a decir el esposo, mira, tuve que pagar la tele porque no te voy a dar lo del gasto. ¿Y qué pasa ahí? Comienzan los problemas. Les voy a poner un ejemplo, hermanos. Nosotros nos casamos con mi esposo hace 6 años. Y nuestra primera tele era una tele así, pequeñita. Y a veces llegaba mi papá y decía, José Raúl, ¿y por qué no compra una tele más grande? Porque no es nuestra prioridad, don Arturo, le decía. Ay, no, pero pobrecita mi muchachita. Pero no era nuestra prioridad. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Se la regalaron, exactamente. Una tele que Ana Sofía dice ahora, es mi tele grande. Pero no nos endeudamos, hermano. No nos endeudemos. Porque después viene el acreedor y viene a pedir a nuestros hijos. Y nosotros como padres debemos de cuidar eso. Hermano, si usted no puede, usted le tiene que hablar a su esposa. Mira, hija, no puedo. O mira, mi amor, no puedo. O mira, colocha, flaca, chaparrita, alta, qué sé yo, como le diga. Pero estar en un común acuerdo. Porque dice que en la Biblia que la mujer, en Proverbios dice que hay una mujer que hostiga tanto, que es como una gota. Yo no sé si le ha pasado, pero a mí me hostigan los zancudos. Cuando duermo y oigo el zzzz, y enciendo la luz y ya no está. Lo vuelvo a apagar y ahí está. Hermana, debemos de cuidar nuestra casa. Hermano, debemos de cuidar a los nuestros. No nos vayamos al campo de Moab. No vayamos. Si el Señor no nos dice que no nos movamos, no nos movamos. Porque el Señor en esa situación de escasez, Dios se va a revelar a usted para que mire que usted depende de Él. Que no depende de un hombre, que no depende de un trabajo, que no depende de que le mande dinero, sino que depende de Dios. Que Él es el que le provee. Cuando nuestra confianza está en el Señor, hermanos, wow, miramos cosas sobrenaturales. Entonces no vayamos a Moab, no vayamos a espigar a esa tierra. Amén. Miremos otro. El campo de Jezabel. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 dice, y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías
todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. En el 2, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a esta hora yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Nosotros no debemos de ir a ese campo, hermana y hermano. Porque ¿quién es Jezabel? Jezabel es una mujer o un espíritu que mata a los profetas. Número 1, que quita la autoridad del varón. Y tenemos que quitar eso. Eso de nuestra vida, decimos en el nombre de Jesús: espíritu de Jezabel, fuera. No lo queremos ni para nuestra casa, ni para los de nosotros, ni para nuestros hijos. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y no ir a ese campo, porque ahora en nuestro tiempo, ahora está el movimiento feminismo, creo que así se dice, feminista, ese movimiento que dice que la mujer puede hacer todo lo que hace el hombre y por eso tiene que salir a trabajar, pero está matando a sus hijos, porque su lugar es en su casa. Su lugar es cuidar a los suyos, hermana. Y si usted, hermana, está en su casa y yo también me hablo, hagamos bien nuestro papel, porque Dios nos va a pedir cuenta de eso. Amén. Entonces no vayamos a ese campo. El campo de Joab. Este campo me llamó bastante la atención porque antes de hablarle lo de el versículo, les quiero hablar un poco de esta historia. ¿Quién era Joab? Joab era el capitán general de David. Era un hombre que no seguía instrucciones. Era un hombre que manipulaba. Era un hombre que desobedecía. Y en 2 Samuel 14:30 dice: dijo pues a sus siervos: mirad el campo de Joab, está junto al mío, y ahí tiene cebada. Id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego a los campos. En 2 Samuel 3:24 dice: entonces vino Joab al rey y le dijo. Antes de poderle decir más de este versículo, cuando Jonatán y Saúl murieron, Abner era el capitán general del rey Saúl. Cuando ellos mueren, Abner proclama como rey a Isboset. Isboset estaba reinando en Israel, pero el que era ungido para rey era David. Y a David le dijeron: ve y sube a Hebrón. Cuando estas dos ciudades pelean, tanto el capitán Joab como el capitán Abner mata a su hermano, al hermano de Joab, y su hermano, no puse el nombre, pero entonces Joab estaba enojado, estaba molesto, y él quería vengarse. Y nosotros en la Biblia sabemos que la venganza ¿de quién es? Del Señor. Y cuando llega Abner, porque Abner quiere hacer un pacto con David, David le dice que venga y le hace un banquete. Cuando Joab se entera, es ahí donde dice: ¿qué has hecho? ¿Usted puede creer eso? ¿Cómo alguien le va a decir al rey: ¿qué has hecho por una decisión? O imagínese que su hijo le diga a usted: mami o papi, ¿qué has hecho? Cuando usted ha tomado una decisión. Entonces no tenemos que ir a ese campo. Esa forma que hizo Joab era una forma de insolencia, de no respetar a su autoridad. Vamos más adelante y dice: y he aquí, Abner vino a ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues lo has despedido y él ya se ha ido, porque lo había despedido en paz. O sea, reclamándole, imagínense,
Joab reclamándole al rey. A veces no hemos tenido esa actitud de reclamarle a nuestra autoridad por una decisión que hizo. Más adelante dice, conoce a Abner, hijo de Ner, que vino a engañarte y saber de tus salidas y de tus entradas, y a enterarse de lo que haces. Y saliendo Joab de donde estaba David, envió mensajeros tras Abner, y lo hicieron volver desde el pozo de Sira, pero David no lo sabía. Imagínese, hizo algo detrás de las espaldas de su autoridad. Tenemos que tener cuidado de no espigar en este campo. Porque si nosotros entonces nos estamos revelando a nuestra autoridad. Amén. Entonces, como padres debemos de tener cuidado. Porque recuérdense que lo que nosotros hacemos, nuestros hijos lo ven. Joab tenía una maldición por esta. Porque Joab mató a Abner. Cuando lo trajo de regreso, le dijo, Abner, ¿y qué quería el rey conmigo? Ven, te voy a hablar a solas. Y lo mata. Y mire la maldición que tiene Joab, que David se la da y le dice, caiga su sangre sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Y nunca falte en la casa de Joab quien padezca de flujo, ni quien sea leproso, ni quien sostenga con báculo, ni quien muera a espada, ni quien carezca de pan. Imagínense qué pasa si nosotros vamos a espigar al campo de Joab. El campo de Joab tiene esa maldición. Dice que padezca de flujo, enfermedades, que no haya quien tenga lepra. Imagínense, enfermedades de la piel, enfermedades, cuando nos hablan de la piel es de la cobertura. Entonces, si nosotros vamos al campo de Joab, nos estamos dañando nuestra cobertura y estamos dañando la cobertura de los nuestros. Y ni quien muera a espada, ni quien carezca de pan. Era una maldición que David le estaba dando a Joab. Entonces, por eso no debemos de ir al campo de Joab, porque dice la palabra que el Señor no ha visto a justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Entonces, si nosotros somos esos hijos que el Señor nos provee, no vayamos a este campo, no vayamos a este campo de Joab para que no dañemos a los nuestros. Amén. Nosotros debemos de ser libres. Como padres, primeramente debemos de ser libres, hermano. En Mateo 21:2 dice, diciéndoles, id la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmela. ¿Quién lo estaba hablando? Era Jesús. Pero ¿quién tiene que ser desatado primero? Nosotros como padres. Y si nosotros hemos ido a espigar otros campos que no son esos campos de Booz, debemos de ser libres primero a nosotros como padres, para que nuestros hijos puedan desatarse y poder darles la brecha, abrirles brecha para que a ellos se les sea más fácil, hermanos. Yo le comentaba a mi esposo y le decía, yo quiero que Ana Sofía y Sara sean niñas que se puedan expresar, que sean niñas que puedan hablar en público. Y para mí esto es un desatar que va a ser una bendición para mis hijas. Cuando usted es desatado en cosas, hermano, Dios va a usar a sus hijos. Pero primeramente debemos de formarnos como a nosotros mismos. O sea, nuestros esposos se deben de dejar formar por nuestro Padre Espiritual, porque por eso hay autoridades. Está Cristo,
están los 5 ministerios, está el varón y después estamos nosotros como esposas y después están nuestros niños. Pero debemos dejarnos formar, debemos dejarnos moldear por el Señor. Amén. Yo creo que me van a colgar porque di muy rápido el tema. Pero ahí vamos. Porque mire, la conclusión. Entonces dice, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a trabajar, hermanos? Llenos del Espíritu Santo. Así, ¿cómo vamos a formar nuestros hijos? Llenos del Espíritu Santo. Porque cuando usted o yo hagamos cosas que a Él no le agrada, el Espíritu Santo nos va a decir, mira, Pati, lo que hiciste no está bien. Mira, Pati, cómo le hablaste a tu esposo no está bien. Porque a veces nosotros como mujeres no nos escuchamos. Y a veces somos bien claveras, hermano. O les hablamos mal a nuestros hijos. Cuando ese corazón, Dios nos va a pedir cuentas. Entonces, hermano, si hay alguien que no tenga a Cristo en su corazón y lo quiera aceptar y quiera abrir brecha para sus hijos, para que sus hijos no pasen lo que a veces nosotros pasamos, sino que tengan algo diferente. Si hemos espigado en campos que a Dios no le agrada y hemos llevado a nuestra casa, es un buen momento. Y hermano, ayúdeme al que está a la par, si no conoce a Cristo en su corazón, pregúntele. Prejus, ¿ya todos aceptaron a Cristo en su corazón? Y si no, este es un buen momento. Amén. Y si no, revisemos nuestro campamento, hermanos. ¿En qué campo hemos estado espigando? ¿Será el campo correcto? ¿Será el campo de Booz, donde nos podemos sentir seguros? ¿Donde es la casa del pan? ¿O hemos prestado nuestros oídos a otros campos? Tal vez al campo de Joab o al campo de Jezabel. Si el Señor le habló en su corazón y quiere pasar adelante, está abierto. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, agradeciéndote, Señor, por esta palabra, mi Dios, porque nos enseñas una vez más de cómo es nuestro trabajo, Señor. Si nuestro trabajo no lo estamos haciendo bien, tú nos das la oportunidad, Señor, de poder arrepentirnos y de volver a hacer la plana, Padre. Ayúdanos, Señor, a poderle enseñar a nuestros hijos a amarte. Ayúdanos, Señor, a que nuestro testimonio, Señor, hable a sus corazones. Que nuestros hijos te conozcan, Señor, por nuestro caminar, Señor. Que ellos no se aparten, Padre. Que les podamos enseñar tu palabra. Que podamos, Señor, honrarte con nuestro testimonio, Señor. Padre, perdónanos si hemos ido a espigar, Señor, a otros campos, a esos campos que a ti no te agradan, Señor. Esos campos que han venido
y tal vez han dañado a nuestros hijos o han muerto en el camino, Señor. Te venimos pidiendo perdón, Padre, y que seas tú, Espíritu Santo, el que nos enseñes a cómo, Señor, guiar nuestra casa, a cómo edificar nuestro hogar, Señor. Que cada palabra que tú nos des no lo tiremos a tierra, sino que lo podamos, Señor, atesorar en nuestro corazón, Padre bendito. Padre, aquí están nuestras vidas, Señor. Aquí estamos nosotros como familias, Padre. Que tú tengas misericordia y gracias por una nueva oportunidad. Gracias por una nueva oportunidad. Sé tú, Espíritu Santo, el que nos guíes. Sé tú, Espíritu de Dios. Sé tú, en la cual nos podamos sentir seguros en ese campo de voz, en la cual eres tú, Señor. En ese campo donde podamos espigar y llevarle alimento a nuestra familia. Llénanos con tu Santo Espíritu, Señor, porque solo así, Señor, solo llenos de tu Espíritu Santo, vamos a poder hacer las cosas que a ti te agradan. Solo llenos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Santo, Santo, gracias, Señor. Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos para hacer un buen trabajo, Señor, para hacer un trabajo en equipo, Padre. En el nombre de Jesús te venimos pidiendo y suplicando, Señor, que seas tú, Espíritu de Dios. Anhelamos, Señor, anhelamos tu presencia. Que tu presencia no se aparte, Señor. Que tu presencia no se aparte de nuestras vidas, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, el que nos ayudes a manejar a nuestra familia, Señor. En el nombre de Jesús. A ti la gloria, Señor. A ti la honra, Señor. Sé tú, Espíritu Santo. Dile al Señor, lléname, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu de Dios. Lléname, Espíritu Santo. Por favor. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, papito. Muchas gracias, Padre. Espíritu Santo de Dios, te pedimos, Padre Santo, que seas tú, papito lindo, el que nos ayudes como familia, como esposa, como esposo, mi Dios bendito, Señor. A que podamos, papito lindo, juntos, Padre bendito, Señor,
recuperar nuestra casa, Señor, nuestro hogar, mi Dios bendito. Que seas tú, papito lindo, que nos ayude a construir, mi Dios bendito, familias seguras, familias unidas, familias con temor tuyo, mi Dios bendito, Señor. Te damos gracias, papito lindo, porque cada día, mi Dios bendito, tú nos enseñas de tu palabra, Padre. Bendecimos tu nombre, Padre. Bendecimos, papito lindo, la vida de la hermana Pati, mi Dios bendito. Muchas gracias, Padre bendito, por esta palabra, papito lindo, que tú has traído hoy, mi Dios. La bendecimos, Señor.